los escritos de Israel que hablan negativamente de las prácticas homosexuales, no en todos los casos se refieren a lo que hoy se define en el mundo moderno, el mundo actual, como una relación entre dos adultos que desean establecer una relación sentimental. En nuestros días se habla acerca de qué, de la orientación sexual. Si la atracción sexual por el mismo género ya viniese desde el nacimiento y esta no se pudiese cambiar, como se plantea, la pregunta lógica sería ¿por qué sí se puede cambiar la atracción por el sexo opuesto para adoptar la atracción por el mismo sexo? Esto no significa un rechazo a su persona, que debe ser igual estimada, respetada como todo ser humano, sino que la persona tiene una condición la cual no quiere dejar, como aquella persona que desea ingerir alimentos prohibidos por la Torá y desea ingerirlos dentro de la comunidad. Es decir, me tienen que aceptar aunque yo coma estos platillos. Para mí es un gusto el hecho de que me hayan invitado. Es un tema que yo no suelo tratar así en público, en vivo, a no ser que, como en este caso, pues se me solicite tratar el tema. Me gustaría dejarles saber o recordarles que este es un tema solamente para personas adultas. Les pediría que a los menores que no estén presentes, que se retiren en este momento. Agradezco su comprensión. Voy a basar entonces esta exposición desde tres enfoques. El enfoque, primeramente, es el enfoque de la Torá. ¿Qué dice la Torá al respecto? Luego, un enfoque desde la psicología. Y finalmente, vamos a hablar desde un enfoque dentro de la comunidad hebrea. ¿Por qué digo eso? Porque todos sabemos que desde antaño ha existido la homosexualidad. Entiéndase, la atracción sexual que una persona siente hacia otra persona del mismo sexo. Los textos sagrados de la Torá, de los profetas, de los escritos de Israel que hablan negativamente de las prácticas homosexuales, no en todos los casos se refieren a lo que hoy se define en el mundo moderno, el mundo actual, como una relación homosexual entre dos adultos que se quieren, que se estiman. Es decir, dos personas del mismo sexo que desean establecer una relación sentimental. No siempre que el texto de la Torá y los maestros desde antaño hablaron respecto a la relación homosexual, hacían referencia a lo que se llama en nuestros días el matrimonio homosexual, aunque es algo inconcebible porque el término matrimonio fue concebido originalmente, es decir, el contexto del término implica la unión entre un varón y una mujer. Por eso hago entre comillas algunos textos que critican la homosexualidad. El contexto es el abuso de una persona pudiente o tal vez en ciertas ocasiones un adulto que abusa sobre un menor del mismo sexo, sea porque es de mayor edad y por eso puede abusar de un menor, o sea porque en términos de clase social era más pudiente. Y entonces en tal abuso, el más pudiente o el adulto ejercía el rol activo o el rol masculino, o sea, el que entrega, mientras que la otra persona, el menos pudiente o el menor de edad, desarrollaba en el acto sexual el rol pasivo, el rol, digamos, femenino, el rol de la mujer, el rol de la que recibe. Espero me estén comprendiendo. Y este entonces es el contexto en una sociedad antigua donde era muy importante el honor, de manera que la persona vejada era la persona que se conducía en ese momento como la persona pasiva, es decir, un varón actuando de manera pasiva, siendo el receptor de otro varón, actuando como mujer. Por lo tanto, el abusador en ese momento, en este contexto, degradaba a la otra persona, a la que estaba, al varón que estaba actuando como mujer.
Entonces, en una sociedad de la antigüedad, esto se concebía como ser degradado. La persona perdía el honor en un contexto comunitario. Esto es una realidad de algunos textos de la Torá y de los sabios de la antigüedad cuando tratan acerca de la prohibición de los actos homosexuales. Esta conducta criticada, en efecto, no debe limitarse únicamente a, como hacen algunos intérpretes, a como una prohibición solamente contra la degradación de un varón. Es decir, el hecho de que un varón se le fuerce a actuar como mujer, al acto mismo de abusar físicamente de una persona y de su integridad. La prohibición del acto homosexual no debe limitarse a ello. Y me voy a explicar a continuación con ciertas citas ya específicas de la Torá. Por ejemplo, en el libro de Vayikra o Levítico en español, el capítulo 28, el verso 22, se prohíbe claramente la relación sexual entre dos varones, la relación homosexual, quiero decir. En el texto se identifica esta relación como una to'evá. To'evá es lo que se traduce en español como abominación, algo detestable. El mandamiento previo a él es acerca de la prohibición contra el sacrificio de niños. El mandamiento que le sigue a la prohibición del acto homosexual es en contra del bestialismo. Así pues, se entienden en contexto del texto que la categoría de abominación o en hebreo toevá, como se muestra en estos ejemplos adyacentes, seguramente la abominación refleja algo que se considera fundamentalmente depravado. ¿Qué significa depravado? ¿Qué significa depravación? La inclinación, el acto hacia aquello que es antinatural. Ese es el significado en esencia. Luego, si vamos a Levítico, capítulo 20, el verso 13, vemos que en el texto se condena a muerte a ambos hombres que practiquen el acto sexual. Esto implica que ambos participantes en el acto son culpables. La razón, o sea, el hecho de que se condene a muerte a ambos participantes y no solamente al que estuvo ejerciendo el rol masculino o el rol del que entrega, indica que ambos estuvieron de acuerdo. Y aquí entonces el decreto o la sentencia de muerte. Es decir, ninguno estaba forzando al otro en la función femenina, o sea, no lo estaba degradando en ese momento, haciéndolo pasar o forzándolo como la persona pasiva. Si el caso fuese, por ejemplo, el caso de esta sentencia en Levíticos 20:13, si el caso fuese o la sentencia fuese en relación a un abuso que un hombre comete sobre el otro, entonces esperaríamos por lógica que solamente el abusador en este caso sería el condenado, pero no es así. Ambos son condenados, lo cual implica que no todas las secciones en la Torá donde se habla negativamente acerca de la relación homosexual y se le critica, no solamente es en un contexto en el que un adulto, una persona pudiente en la sociedad puede abusar de otro, menor o menos pudiente. Porque es como en el caso, por ejemplo, de la mujer violada. En el caso de la Torá, cuando la mujer es violada, la mujer no es sentenciada, sino que el sentenciado a muerte es el violador. Así que lo mismo se entendería en el caso de que un varón viole a otro varón. Pero en este caso, claramente, la cita que hemos hecho de Levíticos 20, ambos son sentenciados a muerte. De manera que, recalco, aunque no todos los textos del Tanaj, de la Biblia, se refieran a la prohibición del establecimiento de una pareja homosexual, sí todos condenan la actividad homosexual.
Y esto es importante tenerlo claro para que a la hora de que alguna persona quiera defender su postura en contra de la práctica homosexual, pues que no cite ciertos textos fuera de contexto, sino que aprenda a elegir los textos que en verdad apoyan la tesis de que la práctica homosexual es una anomalía. Quiero hacer una aclaración y es que la sentencia de muerte, en este caso citada en la Torá, no significa que cualquier persona que viese a alguien realizando un acto homosexual, pues se le permitía tomar piedras y apedrear a esa persona o matarla como él quisiera. No era así. El caso tenía que ser llevado a la corte y luego traer, obviamente, claro, testigos de que esto era una realidad y finalmente la persona moría a manos de una corte a través de un caso de justicia. Y esto obviamente tomaba lugar en la antigüedad debido a las realidades de la antigüedad que son un tanto diferentes a la hora de practicar los mandamientos en la actualidad. Ahora bien, vamos a analizar el aspecto psicológico del asunto. Ya hablamos acerca de la Torá. ¿Qué dice la Torá? La Torá es muy clara. Está prohibida la relación homosexual. En nuestros días se habla acerca de qué? De la orientación sexual. ¿Qué significa orientación sexual? Pues bien, con esta expresión se refieren a el deseo sexual que una persona siente hacia otra. Y últimamente, ustedes sabrán que está tomando auge esta idea que sin evidencias concretas, sin evidencias científicas ni psicológicas completas, se plantea que la persona nace ya definida respecto a su orientación sexual, que solamente es cuestión de que llegue a la pubertad para que ya comience a exponer su definición que la trajo consigo desde nacimiento, ya sea que le atraiga, digamos, una mujer a otra mujer o viceversa, o un hombre a otro hombre. O sea, que la persona ya trae consigo misma desde nacimiento esta definición sexual que se le llama orientación sexual, implicando que no se puede cambiar, porque si es algo natural, no se puede cambiar, se pudiese forzar, pero no cambiar. La atracción sexual por el mismo sexo es una condición con la que la persona nace. Esto es lo que se está planteando en nuestros días. Es una total falacia y voy a dar dos razones lógicas, sin entrar mucho en términos, digamos, psicológicos difíciles de entender. No, razones lógicas. La primera razón lógica, acá me refiero ya únicamente al varón, es que si la atracción sexual por el mismo género ya viniese desde el nacimiento y esta no se pudiese cambiar, como se plantea, la pregunta lógica sería ¿por qué sí se puede cambiar la atracción por el sexo opuesto para adoptar la atracción por el mismo sexo? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, ¿por qué plantear que la persona que nace homosexual, entre comillas, nace homosexual, que es lo que se dice, y eso no puede cambiar? ¿Por qué sí es lógico y natural que una persona heterosexual pueda cambiar y elegir ser homosexual? Parece una contradicción y claramente es una contradicción y me explico. Está evidenciado que la mayoría de los homosexuales recibieron algún abuso, algún trastorno físico, sexual en su corta edad y como consecuencia tuvieron la tendencia de experimentar a corta edad una relación homosexual. Algunos continuaron esa vida homosexual, otros decidieron perpetuar la vida heterosexual. Les decía que no solamente el abuso sexual altera la psicología de la persona, la forma de pensar, su mente, sino que también hay personas varones que son, al ser maltratados quizás por su padre, pierden de vista lo que realmente significa la verdadera expresión del varón. En otros casos,
las madres, las abuelas han sido sobreprotectoras y en realidad son experiencias que han sido traumáticas. Aclaro, esto no significa que toda persona abusada o maltratada físicamente o sexualmente tenga tendencias homosexuales. No, no es en todos los casos, pero sí está evidenciado que la mayoría de los homosexuales lo han declarado de esta manera. Pero basados en el resultado de la mayoría, ¿cómo es que se dice que la orientación sexual no se puede cambiar? Si la evidencia, como estamos hablando, muestra que la persona traumada, la persona abusada por alguien del mismo sexo, tiene tendencias de atracción por el mismo sexo en su edad adulta. ¿Cómo es esto posible? En lugar de aborrecer aquella experiencia abusiva, siente una atracción por perpetuarla de cierta manera, por revivir ese momento en su vida. Aunque, claro, ya no de manera abusiva, sino de manera en que él pueda deleitarse reviviendo ese momento. Y en el caso, pues, del maltrato, la persona que fue golpeada por la figura varonil o percibió, como les decía, una figura que para él es detestable, un mal ejemplo de lo que es un varón, y se identifica entonces con el otro rol, el otro rol que puede experimentar el ser humano es el rol de la mujer, comenzar a actuar como su madre. Recuerden, el niño nace y tiene dos roles en su casa, el padre y la madre. Así que, también inclusive la abuela, el abuelo. Así que yo creo, según evidencias, que estamos hablando acá de que la homosexualidad es parte de, o se genera, o surge, o llega a traumar a la persona debido a la experiencia que ésta ha pasado, debido a lo que los padres inculquen en la persona. Y por esto hacía énfasis en que no solamente el maltrato es negativo para un niño o niña, sino también esa sobreacogida, esa sobreprotección, esa relación que no funciona entre hombre y mujer, entre los padres, puede afectar sin duda alguna la orientación sexual de esa criatura, de ese niño, de esa niña. Es decir, ¿cómo es posible que estos traumas sí tengan el poder de cambiar la orientación sexual y a la vez se diga que la persona homosexual no puede cambiar, que la persona homosexual nace así? Si el homosexualismo nace naturalmente en la persona y no se puede cambiar, el homosexual no puede ir a terapias porque él no puede cambiar, entonces que alguien explique cómo una persona heterosexual que es violada, abusada, pasa por ciertos traumas psicológicos en su niñez, llega a ser un homosexual. O sea, o es lo uno o lo otro. Segunda razón por la que expongo que se puede cambiar, o sea, la persona homosexual puede, no todos en sentido general, pero puede, si pone de su parte, puede esto revertirse. La segunda razón lógica, que también obviamente prueba, afirma que la persona no nace homosexual, sino que es una decisión que la persona toma en su vida, quizás en muchos casos inconscientemente, como en el caso de los jóvenes, como resultado de las experiencias de su niñez. La segunda razón está basada en experimentos científicos. Científicamente está demostrado que, y de forma concluyente, o sea, esto no es una suposición, está científicamente demostrado y de forma concluyente que los rasgos no genéticos no se transmiten biológicamente. Repito, los rasgos no genéticos no se transmiten biológicamente. Es decir, que el hecho de que una persona decida ser homosexual por el motivo que sea, por la situación que sea, por las razones que sean, eso no implica que el descendiente de un homosexual sea o nazca genéticamente homosexual. Es contrario a la ciencia.
Los rasgos no genéticos son derivados de qué? Del entorno, como ya dije, se transmiten exclusivamente por la enseñanza que la persona recibe, por el ejemplo de aquellos que le rodean. Por eso es muy importante que como padres cuidemos a nuestros niños y canalicemos la enseñanza que ellos reciben. El descendiente de una persona homosexual puede llegar a ser homosexual, pero esto no será porque se le transmitió biológicamente. Será homosexual exclusivamente porque fue influenciado por otra persona. Mi opinión es que la homosexualidad es un trastorno mental, es un desorden mental, un desorden psicológico, un desorden creado por las situaciones, por las circunstancias, por las experiencias que la persona pasa en la vida. ¿Qué es una enfermedad mental? ¿Qué es una enfermedad psicológica? Vamos a aclararlo. Enfermedad psicológica es lo que con ese término se describe un trastorno o afecciones que impactan en el pensamiento de la persona, que impactan el comportamiento de la persona. Y lo más importante, lo más remarcable es que estas afecciones, estos traumas pueden ser ocasionales, temporales, pero también pueden tener un impacto más duradero o lo que se conoce como crónico. Ha sido la opinión aceptada por muchos años, desde la antigüedad, pero ¿cómo cambia esta idea? Hasta que en nuestros días el planteamiento, como ustedes sabrán, es totalmente diferente, radicalmente diferente. ¿Cuándo cambia esta idea? ¿Cómo cambia esta idea? O sea, la percepción acerca de la homosexualidad, tal como se comprendía en la antigüedad, cambia, creo yo, a partir de los estudios que he hecho, las lecturas que he hecho, cambia por una influencia, por un dictamen proveniente del mundo norteamericano, que es obviamente pionero en muchas de las investigaciones de aspectos psicológicos. Pues bien, en el 1973, un psiquiatra norteamericano llamado Robert Spitzer logró, no solamente él, pero él fue como la persona que desarrolló el rol más importante para lograr que la asociación psiquiátrica americana o norteamericana dejara de clasificar como enfermedad psicológica o enfermedad mental la homosexualidad. Es decir, a partir de la declaración de este psiquiatra Robert Spitzer y otros que lo acompañaron, pero él fue la figura más importante, destacada, a partir de que él planteó que el homosexualismo no es una enfermedad o un trastorno mental, psicológico, las cosas comienzan a cambiar por lo que dije previamente, porque Estados Unidos, Norteamérica, sus estudios siempre son tomados como muy importantes y en realidad son pioneros en muchos aspectos de la ciencia, pero es en este contexto donde se le dio importancia a la opinión de este psiquiatra Robert Spitzer. A partir de entonces, en Norteamérica, se comienza a percibir a los homosexuales como personas sanas, personas que no tienen ningún problema mental, y así la situación continuó incrementando hasta que en tiempos más recientes, ya ustedes sabrán, también se ha llegado a considerar a personas sanas aquellas que piensan o personas que se ven a ellas mismas como caballos, como gatos, como perros o adultos que dicen que ellos son niños. Y no es porque sean débiles mentales, sino porque toda su vida fueron personas normales y de repente pues dejan salir afuera ese sentimiento que
tenían guardado y dan riendas sueltas a este deseo de sentirse lo que yo quiero ser, lo que mi mente, mi deseo me dice que sea: un caballo, un elefante, un animal, un bebé, etcétera. Lo más curioso de este evento que tomó lugar una vez más en el 1973, lo más curioso es que en el 2003, estamos hablando, ¿cuánto? 30 años después, el mismo psiquiatra, Robert Spencer, sacó a la luz un estudio que había realizado realmente en el 2020, en el 2001, pero que fue publicado en el 2003, un estudio en el que evidenció públicamente que las personas homosexuales pueden dejar de serlo si realmente, o sea, algunas personas, no todas, algunos homosexuales pueden dejar de serlo si realmente se lo proponen y lo tratan de hacer, o sea, tratan de volver a su estado natural con todas sus fuerzas, si ponen de su parte. Y este estudio de Spencer tomó lugar o se realizó a través de una experiencia que pasaron 12 personas, entre ellas mujeres y hombres, una experiencia de una terapia. En la terapia en los Estados Unidos, luego de pasar a esta, o en el proceso de esta terapia, el psiquiatra Robert Spencer hizo una especie de conferencia personal o privada con cada uno de estos 12 participantes y les realizó a todos ellos las mismas preguntas vía telefónica, no presencial, sino telefónica. En estas preguntas se analizaban, obviamente, los resultados de la terapia, los sentimientos de estas personas, de estos sujetos, los impulsos sexuales después de la terapia. Y tras este análisis, tras esta experiencia, Robert Spencer concluyó en el 2001 y publicado en el 2003 que muchos o muchas de estas personas, de estos sujetos que experimentaron este examen, le informaron a él que estaban sintiendo experiencias, o mejor dicho, sentimientos de cambios en sus deseos sexuales, de homosexualidad a heterosexualidad. Es decir, estaban volviendo a lo natural. El dato más preciso del reporte es este, y lo tengo acá y quiero leérselos. Lo traduzco al español porque está escrito originalmente en inglés. Dice: el 66% de los hombres y el 44% de las mujeres habían llegado a lo que Spencer llamó un buen funcionamiento heterosexual. Natural, normal. Es lo que él definía como estar en una relación heterosexual, amorosa y sostenida durante el último año. O sea, al menos habían pasado un año con una relación sexual natural, sin problemas, sin mayor problema, habiendo obtenido su suficiente satisfacción de que la relación emocional con su pareja era calificada al menos de 7 en una escala de 10 puntos. Imagínense. Y nunca o rara vez estas personas pensaron en alguien del mismo sexo durante su acto heterosexual. Pues bien, este resultado del psiquiatra indicaba lo siguiente: contradecía lo que había dicho en el 1973. Así que, les repito, el resultado indicaba lo siguiente: las personas homosexuales, algunas de ellas que altamente sean motivadas, que ellas realmente deseen cambiar, pueden vivir como heterosexuales en todo el sentido de la palabra, en todos los aspectos de la vida, si se lo proponen en verdad. Esta conclusión, a su vez, indica que la homosexualidad sí era como lo habían dicho en la antigüedad.
si es una enfermedad mental, una enfermedad psicológica, un trastorno de la mente. Y obviamente, sí puede curarse en algunos casos, como también pueden curarse algunas enfermedades mentales. No todas, no en todos los casos, pero en algunos de ellos sí. La respuesta por parte del mundo homosexual era de esperarse claramente. Casi 30 años antes, el doctor Robert había tomado realmente ese rol de liderazgo que había impactado, había cambiado la percepción acerca de la homosexualidad prácticamente en gran parte del mundo, porque casi todo los cambios que suceden en Norteamérica impactan al resto de la humanidad. Y si él había dicho que la homosexualidad no es un desorden mental, imagínense cómo esto había cambiado la percepción acerca de la homosexualidad, y 30 años después cambia todo y nos viene a decir que es posible que algunos que se lo propongan, algunos homosexuales que se lo propongan, pueden volver a un estado natural, entre comillas, porque, claro, ya habían experimentado la homosexualidad, pero sí podían volver a tener una vida heterosexual en todo el aspecto, en todo el sentido de la palabra, como dijo el estudio, en un valor de 7 cuando el máximo es 10. Ahora, para contrastar estas nuevas conclusiones del estudio de Robert Spencer, muchas personas dijeron que el estudio no era realmente lo suficientemente riguroso como para hacerlo público. No, lo que realmente fue riguroso y verdadero era aquella publicación del año 73 que decía que la homosexualidad no es una enfermedad mental. Específicamente, las críticas de las personas homosexuales hacia las nuevas conclusiones del doctor Spencer es que aquellos que participaron de aquella terapia que trataba de revertir la orientación sexual, quizás pudieron mentir acerca de sus verdaderos sentimientos, o quizás estaban comprometidos. Por lo tanto, también se pudieron autoengañar. Pues bien, la realidad es que el psiquiatra Spencer hizo caso omiso a todas estas críticas que echaban por el piso su nueva teoría basada en una evidencia, en una prueba, y pasaron unos 10 años y el psiquiatra Spencer no hizo ninguna publicación al respecto. Todo quedó allí. Ya era irreversible aquello que él había dicho en el 1973. Había dicho que la homosexualidad no es una enfermedad, y obviamente el psiquiatra Robert Spencer pasa a la historia como aquella persona que transformó la percepción de la homosexualidad. Todo lo que dijo después, que si es posible cambiarse, en algunos casos revertir la actitud homosexual, todo aquello quedó opacado. Robert Spencer, el psiquiatra, murió hace 7 años, murió en el 2015, pero curiosamente, 3 años antes de su muerte, ya padeciendo ciertas enfermedades, hizo una publicación. Y en esa publicación se lamenta, por decirlo así, de las conclusiones a las que llegó, y pidió las conclusiones que llegó en el 2001, al decir que la homosexualidad sí podía revertirse. Se lamentó de eso y dijo que realmente no tenía las evidencias para confirmar que aquel programa en el cual se trató de revertir la conducta homosexual no tenía las evidencias concretas para confirmar que sí se podía. O sea que realmente a los que se le preguntó pudieron estar mintiendo. Qué curioso que entra en una enfermedad y 2, 3 años antes de su muerte cambia todo. Es muy curioso.
La realidad es que el enfoque que el mundo le ha dado a las palabras de Robert Spencer se deben no a su segunda investigación en el año 2001, donde dijo que sí puede revertirse la condición homosexual, sino que lo que trascendió en la historia es su declaración en el año 73. La homosexualidad no es una enfermedad mental. Y ese logro que obtuvo la comunidad homosexual no podía, vamos a decir, revertirse, no podía quedar en el olvido, no podía opacarse, aunque el propio psiquiatra que lo dijo se contradiga, no podía quedar opacada. Pues bien, en mi opinión, concluyendo esta sección acerca de un análisis, un enfoque psicológico acerca de la homosexualidad, en mi opinión, al respecto, pues esto es en largos trazos, obviamente, el tema es muy profundo. Mi opinión es que revertir la conducta homosexual es como todo en la vida. El ser humano es un ser extremadamente complejo. Y para revertir algo que ya fue parte de tu vida, es como todo en la vida. Mientras más la persona se sumerge en una forma de vida, mientras más experimenta algo, se acostumbra a algo, más difícil será salir de esa costumbre, revertir esa costumbre. Es simplemente lógica. Tu forma de ser, tu carácter, se va transformando, se va alterando a través de las experiencias de tu vida, a través de tu interacción con ciertas personas, a través de la influencia que recibes, tanto religiosa como de cualquier índole. Mientras más algo forma parte de tu vida, más difícil será quitarlo de ti. No es lo mismo tener en edad joven, tener deseos, atracción por el mismo sexo que practicar la homosexualidad, el acto sexual con una persona del mismo sexo y querer luego revertirlo. No es lo mismo. No es lo mismo. Ya la persona ha sido como tatuada. Es muy difícil borrar eso de su mente, de sus pensamientos. Y repito, está evidenciado que muchos homosexuales han sido claros, han sido abiertos al reconocer que fueron violentados de niños. Y esto los ha traumado. Y fíjense la aparente contradicción, entonces, para que comprendamos lo difícil que es comprender en la psicología, la mente del ser humano, cómo alguien que fue violentado, abusado, desea repetir esa experiencia, pero ya no de forma abusiva, obviamente, pero encontrando placer en ello. Bien, otra evidencia de que la homosexualidad es una anomalía, que es un trastorno mental de aquello que es natural, se puede apreciar en la conducta homosexual. Fíjense esta lógica. Si alguien es biológicamente varón o biológicamente hembra, esta persona llega a tener atracción por alguien de su mismo sexo. ¿Por qué razón el varón actúa como si él fuese hembra? Y en el caso de la hembra, ¿por qué ella actúa como si fuese varón al establecer una relación homosexual? Si eres varón, actúa como varón. Si eres mujer, actúa como mujer. ¿Por qué cambiar la manera de actuar? Y esto es una lógica muy clara, porque naturalmente la mente del ser humano concibe, la naturaleza del ser humano concibe la unión íntima sexual de dos varones o de dos hembras como psicológicamente una anomalía, como algo que no debe suceder, como algo que no tiene sentido, como algo que es anormal. Por lo tanto, cuando un varón tiene atracción por otro varón en aspecto sexual, es natural que ambos varones comiencen a actuar de manera femenina. Y es por esto que uno puede divisar al homosexual por su manera de ser. Y lo mismo sucede con el caso de la mujer. Comienza a actuar de manera masculina. O sea, psicológicamente ellos ya tienen un patrón que seguir, un patrón natural. Están concebidos naturalmente a que si alguien
tiene relación sexual con un hombre, tiene que ser una mujer. Y lo mismo pasa de manera inversa con la mujer. Si una mujer desea tener alguna relación homosexual con otra mujer, su conducta cambia. Tiene que adaptarse o cambiar su conducta a una conducta varonil. Es decir, es una respuesta natural de parte de la persona homosexual. Y esto confirma lo que dije previamente. Es una lógica del por qué es una anomalía la homosexualidad. ¿Quién ordena esta conducta? ¿Quién ordena al homosexual actuar, al varón homosexual actuar como mujer? ¿O quién ordena a la mujer homosexual actuar como varón? Es la naturaleza. La naturaleza te está diciendo qué estás haciendo. Esto no es normal. Y entonces la reacción es acatar el rol sexual opuesto de la persona con la que se quiere tener relaciones íntimas. Es decir, si la cuestión fuese únicamente atracción física por el mismo sexo, ¿por qué actuar como si la persona fuese del sexo opuesto? La respuesta es muy clara. La homosexualidad es una anomalía surgida por un desorden psicológico, por un desorden mental. La mayor evidencia, les decía, de que la homosexualidad es una anomalía es la propia confección del cuerpo. Está creado de tal manera que la relación íntima, que la intimidad sexual, física, natural, solamente pueda realizarse naturalmente entre el cuerpo del varón y el cuerpo de la hembra. Aun cuando el varón quiera, digamos, tomar el rol, uno el rol pasivo y el otro el rol activo, uno quiera ser el que entrega y el otro el que recibe, el cuerpo te indica que está tomando lugar una anomalía, algo que no es normal. Vamos a llegar a la finalidad de nuestro tema. En términos prácticos, en una comunidad hebrea, en la comunidad judía, ¿cómo nosotros lidiamos con este fenómeno? Ya hemos dicho que en la Torá se prohíbe claramente la homosexualidad entre varones. No hay forma de justificar la homosexualidad en términos de la Torá. Es como el judío que él, por ejemplo, que él come cerdo, le gusta la carne de cerdo, es parte de una comunidad y desea traer, a la hora del refrigerio, desea traer su plato de comida con cerdo a la comunidad. No, señor. Hay que respetar los dictámenes de una comunidad. La comunidad no es tu casa. En la comunidad hay ciertas leyes que todos los miembros comunitarios decidieron acatar. Y lo mismo, el mismo caso sucede entonces en la cuestión del homosexual. Así que tu vida homosexual no puedes expresarla en una comunidad donde está claro que está prohibido, está penado por la Torá. Así que si la persona desea ser parte de una comunidad observante de la Torá, debe acatar la conducta comunitaria. Sería, una vez más, sería incorrecto llegar a la comunidad con una pareja homosexual o, vamos a decir, sin pareja, llega el homosexual, aunque sea de descendencia hebrea, buscando una pareja homosexual. Estás fuera de lugar. Recuerden, una vez más, la sinagoga, la comunidad, no es la casa de una persona, no es la casa de una familia en particular, es la casa de muchos. Si él o la homosexual desea ser parte de la comunidad, lo puede ser, seguro que sí. Pero así como el judío que come cerdo no puede traer su plato de cerdo a la comunidad porque va en contra de la Torá, de igual manera, la persona homosexual puede participar de la comunidad hebrea, pero tomando en consideración que su exposición, su experiencia, su vivencia homosexual, no la puede traer a la comunidad hebrea. No la puede introducir, porque eso constituye una violación de los principios de la Torá, bajo la cual se rige la comunidad. Ahora, esto es muy difícil de comprender y de llevar a la práctica, yo lo sé, ya que aunque la persona diga, yo no tengo pareja, yo solamente estoy acá para estudiar, para comprender, no más nada que eso, obviamente esta persona homosexual con sus inclinaciones homosexuales tiene atracciones por personas del mismo sexo. Se crearán miradas, contactos físicos,
Y esto, inevitablemente, llegará a crear un problema en la comunidad. Por esto es importante prever estos eventos con antelación. Si llega a expresar en la conducta, si llega a llamar la atención de su homosexualidad, tendrá que retirarse de la comunidad. Es una realidad, es un respeto que hay que tener por todos los miembros de una comunidad, comprendiendo los principios. Esto no significa un rechazo a su persona, que debe ser igual estimada, respetada como todo ser humano, sino que la persona tiene una condición la cual no quiere dejar. Repito, como aquella persona que desea ingerir alimentos prohibidos por la Torá y desea ingerirlos dentro de la comunidad. Es decir, me tienen que aceptar aunque yo coma estos platillos. No, te aceptamos, pero acá no puedes venir con tus costumbres que son anti-Torá. Esa es la idea. Así que con estas palabras les he tratado de transmitir qué nos dice la Torá al respecto, qué nos dice la psicología y cómo interactuar ante esta realidad. Así que yo agradezco la presencia de todos ustedes. Yo espero haber sido bastante claro. Como dije al inicio, es un tema muy delicado, toca partes muy emotivas de las personas. Para mí ha sido un gusto una vez más poder estar con ustedes.